Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su última clase del ciclo de habilidad verbal. A justo iba a pedir que la tutora me ayude para compartir la pantalla, pero ya está, ella misma ya lo hizo. Vamos a ver rápidamente este repaso. Eh, voy a ir directamente, sí, voy a ir directamente a la parte más bien temática, ¿no? Porque el... Perdón, por favor. Es que no creo que estoy en... Sí, creo que estoy en, en un equivocado. Un momento, por favor. Abrimos la diapositiva. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. Repaso ciclo, aquí está. Sí, abrí la de la semana anterior. Perdóneme, por favor. Lo voy a colocar de una vez en la diapositiva que me interesa y ya está. Listo. Entonces compartimos y vemos rápidamente. Ya está. Vamos a ver rápidamente la teoría de las primeras partes, que es lo que en teoría, no, o sea, no deberíamos acordar menos porque ya van varias semanas, y eso para que lo tengan en cuenta, pero ustedes saben que en los exámenes los ejercicios vienen mezclados, mixtos desde el inicio, ¿no? Entonces esto nos va a ir dando mayor o menor maestría en el trabajo, pero no debería significar que hayamos olvidado los temas anteriores. ¿Sí? A diferencia de otros cursos, el curso de habilidad verbal es un curso que se aprende dándole y dándole y dándole y dándole los ejercicios. Es como un curso de matemática o aprender idiomas, ¿no? Es algo que se practica, no es algo que se almacena. ¿Sí? Eh, tenemos la jerarquía textual y en esto tenemos tres preguntas o tres tipos de preguntas. Preguntas por el tema central, que es una frase nominal medular o palabra clave en el texto. Equivale en el texto a un título. ¿Por qué? Porque el título no es una oración, sino una frase nominal o un término, ¿sí? Del cual luego se va a predicar. Funciona como sustantivo, inclusive. Por eso se llama frase nominal. Entonces, si yo tengo un texto sobre, por ejemplo, la guerra con Chile, el título, La guerra con Chile, nos hablará del tema central de ese libro o de ese artículo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, la economía peruana en la guerra con Chile, una frase nominal larga, ¿sí? Nos hablará, nos dirá de qué va a tratar. Ahora, si por ejemplo tenemos la pregunta por la idea principal, que es la siguiente tipo de pregunta, o el siguiente tipo de pregunta dice, la idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto, está profundamente relacionada con el tema central. Entonces podemos predicar la economía peruana en la guerra con Chile, ese es el tema central, pero decimos la idea principal, es decir, lo que queremos decir en todo el texto acerca de la economía peruana de la guerra con Chile. Fue, ahí hay un verbo, constantemente, no sé, minada o mermada por la situación política, ¿no? Entonces ya tenemos una idea. Significa que todo el texto circula alrededor de esa noción, ¿sí? Y luego la pregunta por el resumen, que es como un complemento, es como ir ¿cómo decirlo? De poco a mucho. El complemento nos va a ofrecer un compendio breve del contenido global del texto. Volvamos, la economía peruana en la guerra con Chile fue mermada constantemente eh, por asuntos como la invasión chilena, el conflicto interno entre los caudillos militares y la especulación de la población limeña, por ejemplo. Entonces, claro, el texto puede tener 3, 4, 5, 100 páginas si quieren, pero lo que se va a decir alrededor de todo esto, detallando cada uno de los puntos, es fundamentalmente ese breve resumen. Habría que tener en cuenta que claro, tenemos poca experiencia en hacer resúmenes, ¿no? Porque hacemos resúmenes de un texto de 10 páginas en 5 páginas, eso no es un resumen, eso es un achicamiento, ¿no? Pero los resúmenes lo que deberían contener es la idea principal respaldada por algunos esbozos de ideas secundarias. ¿Sí? Continuamos entonces. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o término que pueda reemplazarla adecuadamente. Tenemos dos niveles. Sinonimia contextual, que se refiere a la igualdad semántica que tiene dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se unen.
¿sí? Y la antonimia contextual, que expresa una relación semántica de contraste, es decir, de diferencia, ¿no? Entre dos unidades léxicas o palabras de un mismo contexto. ¿Cuál es el punto? Ni el sinónimo contextual ni el antónimo contextual dependen exclusivamente de esta noción a nivel gramatical o semántica. Es decir, si nosotros decimos una palabra, que digo, bello, ¿no? Tal poema es bello, ¿no? Un poema es bello, el poema que recitó Juan es bello. Su sinónimo es hermoso, por ejemplo. El poema que recitó Juan es hermoso. Y su antónimo es feo o malo, ¿no? Directamente, sí, directamente a nivel semántico, hay una evidenciación de esta relación que cambia, que cambia por digamos, que cambia una palabra por otra. El asunto es, por ejemplo, a nivel contextual, porque a nivel contextual podríamos manejar contextos como la ironía, ¿no? Un texto bien construido inclusive nos puede dar hasta idea de la entonación con la que se dice una palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, o también un discurso oral, ¿no? Si una persona va a comer a un lugar y la comida está insípida, puede soltarle indirecta, ah, qué rica comida, ¿no? Ah, qué sabroso estuvo, ¿no? Con una entonación, un rostro, ¿no? O hablar, por ejemplo, en un texto del contexto, hablando de que todo estuvo desabrido, todo, a todo le faltaba sal, a todo le faltaba algo. Sin embargo, la persona tenía tanto cariño por el cocinero o el chef que cuando éste se acercó a él a preguntarle qué tal, le dijo delicioso, ¿no? Claro, cuando dice delicioso y en el texto, por ejemplo, está entre comillas, en realidad lo que está diciendo es feo, insípido, ¿no? Al revés, no es una relación de antonimia, sino de sinonimia, porque estamos comunicando lo que la palabra quiere decir en el texto, no lo que la palabra quiere decir por sí misma, ¿sí? Vayamos hacia la noción de consistencia textual. Si una idea es consistente con el texto, esta idea se considera compatible y si es inconsistente o implica una negación de lo que se dice en el texto, es incompatible. ¿Sí? Si yo digo, estoy hablando sobre las bondades del Sacha Inchi y digo que el Sacha Inchi es una hierba saludable o no sé si es una semilla, ¿no? Discúlpenme la ignorancia, ¿no? este, entonces estoy siendo compatible porque estoy diciendo lo mismo que la lectura en general quiere comunicar. Si digo que, en cambio, que por tanto o sea, suele hacer daño su consumo, estoy siendo incompatible o estoy transmitiendo una incompatibilidad, ¿no? Porque estoy diciendo lo contrario a lo que el texto quiere comunicar. No es una cuestión tremendamente difícil. Luego trabajamos rápidamente o mencionamos rápidamente las inferencias. Es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Miren esto. Que me da mucho gusto cuando cambian de ejemplo, porque la inferencia siempre se trabaja con esta noción de todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, ¿no? Por tanto, Sócrates es mortal, pero acá dice todo cusqueño es peruano, ¿no? Darío es cusqueño, por tanto, se infiere necesariamente que Darío es peruano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de las premisas tal como han sido dadas, solo puede darse esa conclusión. ¿Sí? Un segundo, por favor. La extrapolación consiste en una lectura metatextual, o sea, una cosa que va más allá del texto, ¿sí? Leer las líneas pequeñas, entre líneas, como quieran ustedes decirle, en la medida en que se presenta una condición que va más allá del texto, ¿no? Extrapolación cognitiva puede adoptar la forma de una posición respecto al pensamiento del autor, ¿sí? Algo que si por ejemplo José de San Martín no hubiese tenido la misma idea de libertad continental, entonces, ¿no? O la extrapolación referencial puede situar el texto en una nueva situación, no descrita ni planteada en un esquema textual, y se predice la consecuencia de tal operación, ¿no? Por ejemplo, si estamos contando cómo fue la discusión entre San Martín y Bolívar, ¿no? Donde cada uno expone su idea de la nación americana, y terminamos de exponer tanto las ideas de San Martín como las de Bolívar, podemos decir, si Bolívar hubiese estado de acuerdo con San Martín en su perspectiva de continente, podemos deducir rápidamente, extrapolando, que la realidad del Perú
hubiese sido diferente en sus primeros años de independencia de España. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna cosa que quiere que le aclare rapidito? Cosa que pasamos a este pequeño texto de ejemplo. Bien, entonces pasamos a este pequeño texto de ejemplo de una vez por todas que tiene dos grupos de preguntas, ¿no? Un segundo, grupo, sí, son dos grupos de preguntas. En el Perú, la extorsión comenzó a tomar forma a fines de los 90. Uno de los primeros focos fue la ciudad de Trujillo, La Libertad, donde bandas locales comenzaron a exigir, ¿sí?, pagos a pequeñas empresas y obras de la construcción. A diferencia del sicariato, las organizaciones buscaban ingresos sostenidos a través de cobros periódicos bajo amenaza. La construcción civil fue su primer objetivo. Los delincuentes se presentan en obras y exigían dinero a los ingenieros o contratistas para permitirles trabajar en paz. Exreclusos y cabecillas criminales peruanos que habían conocido las estructuras de las mafias en países vecinos como Colombia y México lo adaptaron al contexto nacional. También influyó la debilidad del Estado en zonas periféricas donde la policía tenía poca presencia y los sindicatos eran fácilmente infiltrables. En la década del 2000, la extorsión dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una economía criminal nacional. A medida que el Estado permita vacíos en autoridad, estas bandas diferenciaron sus métodos, pasando de cobrar en obras a extorsionar a comerciantes, transportistas, profesionales, independientes o incluso familias. Bien, vamos a mirar, acá hay un grupo de tres pequeños ejercicios, como son tres variables, o perdón, son tres alternativas, vamos a verlos un poco menos de minuto y medio por pregunta. Les dejo aquí las preguntas, ¿sí? Y vamos a poner un cronómetro para que podamos volver a corregir en un momento más. Bien. Iniciamos, por favor, inicien su trabajo.
Bien, rápidamente resolvemos estos tres primeros ejercicios y después vamos a los siguientes dos. El tópico central del texto trata sobre C, ¿no? La evolución de la extorsión en el Perú. Vamos a marcarlo. Segundo, vamos a ver que me permitan. Dos, la frase tomar forma expresa desarrollarse. Mm, Perdón, y la tercera, es incompatible afirmar que la extorsión es originaria del Perú, pues siguió patrones similares en otros países, significa que es anterior en otros, pues para poder seguir patrones, imitar, tiene que haber algo anterior. ¿Ya? Y vamos a las siguientes dos preguntas. A esto le doy 3 minutitos también. Inicien, por favor, el trabajo.
Bien, eh, vamos a ver rápidamente entonces el resultado de este ejercicio, ¿ok? Se colige del texto que el gobierno ha carecido de estrategias políticas para enfrentar la extorsión. Estuviéramos hablando de ahorita mismo, ¿no? Y B, si hubiera habido más policías patrullando las calles, las extorsiones seguirían en proceso de crecimiento, porque parece no depender del tema del patrullaje. Vamos a seguir entonces con el siguiente, vamos a ponerlo a guardar, vamos a poner ahora el texto de repaso y vamos a trabajar el primer texto, ¿ok? Que es un texto bien bonito, ¿no? Bueno, bien bonito en un sentido académico. Un reciente estudio de la Academia Medieval de los Estados Unidos, publicado en la revista Speculum, se ha planteado una pregunta básica. El ritual llamado Águila de Sangre, tan brutal como fantástico, ¿sería anatómicamente posible? Es decir, se podría realizar en un cuerpo vivo, además, ¿no? La conclusión del equipo es clara. Anatómicamente sería posible realizarlo de una forma completa, extrayendo las costillas y los pulmones, pero la víctima moriría en los pocos segundos de perforar la cavidad torácica a causa de una hemorragia masiva o asfixia provocada por el colapso del aparato respiratorio. En cambio, sí habría sido posible realizar su forma simplificada, la escarificación de la espalda en forma de ave, sin riesgos importantes para la víctima, porque la idea era que muera lento, ¿no? Un segundo. ¿Sí? Realizar la forma completa del águila de sangre había requerido de varios pasos que implicaban conocimientos anatómicos avanzados y herramientas de precisión, pero aún así el proceso habría resultado muy complicado, aunque eh, no imposible, incluso realizado a un cadáver. En principio, con el cuerpo boca abajo se deberían cortar los músculos de la espalda. Esta primera fase, aunque extremadamente dolorosa, se podría realizar sin matar a la víctima, pero abrir la caja torácica habría tenido un efecto fatal a provocar el colapso de los pulmones y probablemente la ruptura de varias arterias principales, por lo que habría provocado la muerte en pocos segundos. Por si no fuera poco, para acceder a las costillas superiores se deberían romper primero los omóplatos con el riesgo de dañar también las propias costillas. Veamos un poquito. Incluso asumiendo que el ritual se realizara sobre el cadáver, no habría sido nada sencillo partir las costillas de modo preciso para sacarlas, puesto que haría falta una herramienta capaz de cortarlas en un punto sin romperlas y cortar también los ligamentos que las rodean. Sacar los pulmones habría sido aún más complicado, puesto que tras el colapso se habrían contraído hasta el tamaño de un puño y para extraerlos habría que romper también los vasos sanguíneos que los unen. Esto suponiendo que no hubiera resultado perforados por las partes restantes de los omóplatos o de las costillas. En definitiva, concluyen los investigadores, aunque no habría sido imposible realizar el águila de sangre, solo alguien muy familiarizado con la anatomía, como un médico o incluso un carnicero, y que tuviera las herramientas adecuadas, habría sido capaz de hacerlo. Para un guerrero usando una espada de combate era algo inviable. Bien, entonces vamos a esperar unos minutos para que ustedes puedan resolver este ejercicio, como siempre, y unos minutos más, 10, 12 minutos, trabajamos todos juntos. Gracias. Cualquier cosa, estoy aquí como siempre, ustedes saben.
Bien, resolvamos rápidamente el primer ejercicio, ¿ok? ¿Qué tema medular desarrolla el autor del texto? La respuesta es la B, ¿no? La investigación sobre la viabilidad anatómica de realizar el águila de sangre. Si ustedes han visto la serie Vikingos, me parece que está en Netflix ahorita, no recuerdo la temporada porque ya vi la serie completa hace muchos años, este, ahí hay una escenificación del ritual terrible, ¿no? Pero bueno. Dos, en el texto la palabra importantes puede ser reemplazada por de dedo, mortíferos. Tres, según el estudio referido en el texto, es incorrecto plantear que durante el ritual águila de sangre la víctima haya C, padecido incisiones en su tórax y abdomen. Bien. Cuatro, se desprende del texto que el procedimiento ritual águila de sangre dedo era una ejecución que implicó un daño corporal multisistémico. Cinco, si los guerreros medievales hubieran contado con conocimientos anatómicos avanzados y herramientas especializadas, entonces habrían examen llevado a cabo el águila de sangre, aunque todavía con dificultades. Bien, continuemos. La fábula del político como traidor es universal y y viene de antiguo. No es un asunto que singularice solo a algunos. En la medida en que la política es un compromiso entre electores y elegidos, es inevitable que exista la posibilidad de convertir el incumplimiento de este contrato a la perversión que se ha cumplido en o la percepción que se ha incumplido, perdón, perversión, o la percepción de que se ha incumplido en una tradición. El profesor Avishai Margalit escribe que la tradición es un acto que mide el significado de una relación densa y añade que es también un abuso de confianza. Creo que esta segunda acepción la que pesa más en el juego democrático. El traidor sería, por lo tanto, aquel político que ha abusado de manera exagerada de la confianza que obtiene de sus electores. Hay que usar las pinzas. Para el militante, para el creyente, la política implica siempre una relación densa y un sentido de pertenencia. Pero no es así para la mayoría de ciudadanos que cambian su voto cuando les conviene. Afortunadamente, dicho esto, me sorprende que en general la corrupción política no sea etiquetada como traición cuando acostumbra a ser el fruto de un abuso clarísimo y continuado de confianza. La pregunta siguiente es obligada. ¿Cuál es la raya, tal vez invisible, entre una traición y una decisión errónea o mal planteada, mal aplicada? Por ejemplo, las autoridades de la UE sacaron mala nota con respecto a la gestión de las vacunas de la COVID. Eso provocó decepción, irritación y desconfianza. Podríamos calificar esta exhibición de incompetencia de traición a la ciudadanía europea, no lo sé. A menudo desde las instituciones comunitarias se nos traslada una idea omnipotente de gobernanza que a la hora de la verdad queda puesta en entredicho. No solo las vacunas. ¿Qué ocurre con el poder real de la Unión Europea cuando los que huyen de la guerra y la miseria mueren ahogados en el Mediterráneo? Hay motivos de peso para criticar la manera de obrar de los despachos de Bruselas, lo cual no me aboca a ver la Comisión Europea, no sé, no, lo cual no me aboca a ver la Comisión Europea como un grupo de traidores. Bien, entonces vamos a trabajar igual durante unos minutos. Inicien, por favor, cualquier cosa estoy acá con ustedes.
Bien, realizamos rápidamente este ejercicio. Sustancialmente, ¿qué sostiene el autor del texto? C de casa. Un traidor en política es cuando se excede con la confianza. Dos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con lo expresado en el texto? B de Barco, el autor considera que la corrupción política no siempre implica abuso de confianza. Al contrario, desde el primer punto, lo primero que hace es definir la corrupción como un abuso de confianza, ¿no? Bien, sigamos entonces. Esperen. Tres, se puede inferir el texto respecto a la percepción general de la ciudadanía sobre los políticos que, este, se de casa, los ciudadanos no siempre establecen vínculos emocionales con los políticos. Cuatro, si en el futuro la Unión Europea volviera a demostrar ineficacia en una crisis sanitaria, el autor se de casa, vamos a marcar, me parece que estaba, no he marcado estas veces, consideraría natural que la ciudadanía cambiara su voto. Vamos a ponerlo así aquí, perdónenme por favor. Bien. Cinco, en el texto la palabra aboca denota, A de árbol, la conclusión de una situación. ¿Sí? Texto 3. Las mujeres guerreras de la Edad Media, a menudo invisibilizadas en los relatos históricos tradicionales, ejercieron una influencia significativa tanto en el campo de batalla como en la esfera política y social. Personajes como Juana de Arco fueron cruciales en victorias militares y catalizaron cambios políticos importantes, influyendo en la legitimidad de los liderazgos y en la moral de las naciones. En contextos de frontera, muchas mujeres nobles administraban territorios en ausencia de los hombres, tomando decisiones estratégicas vitales y participando en negociaciones de paz. Este liderazgo extendido demostraba su capacidad para influir y dirigir en tiempos turbulentos, desafiando las estructuras patriarcales y modificando las dinámicas de poder de su tiempo. A lo largo del tiempo, la percepción de las mujeres guerreras ha evolucionado de modo significativo, históricamente relegadas a notas en pie de en los relatos dominados por figuras masculinas. Estas mujeres están siendo redescubiertas y revalorizadas gracias a la investigación moderna y los esfuerzos de divulgación. Los historiadores contemporáneos están desentrañando las capas de mitos y perjuicios para revelar las verdaderas dimensiones de su impacto en los conflictos medievales. Este reenfoque ilumina sus contribuciones reales y fomenta un diálogo más inclusivo sobre la historia, poniendo en duda las narrativas tradicionales y ampliando nuestro entendimiento del pasado. Estas reinterpretaciones están ayudando a construir, perdón, un legado más equitativo donde el valor e influencia de esas mujeres en la historia no son meramente anecdóticos, sino fundamentales para comprender la complejidad de la época medieval. Bien, muchachos, pueden iniciar. Gracias. Inicien, por favor, yo estoy aquí.
Bien, resolvamos. La idea principal del texto es examen. Las mujeres guerreras del medievo están siendo redescubiertas y revalorizadas para una comprensión histórica más equitativa. Dos, en el texto, el adjetivo anecdótico tiene el sentido de se de casa tangencial. Tres, es incongruente aseverar que algún personaje histórico femenino de la Edad Media, como Juana de Arco, se de casa, destacó por su abierta oposición al dominio masculino. Ay, perdón. En ningún momento ha pasado esto. En todo caso, en ningún momento lo dice la lectura, ¿no? Que es, como les dije, su universo. Cuatro, a partir del texto y la imagen, es factible inferir que las mujeres de la Edad Media, de dedo, no tuvieron una imagen unívoca, pues también participaban en política y guerras. Se refiere a que no se dedicaron solamente a la casa, ¿no? Cinco, si los historiadores mantuvieran un enfoque tradicional y prejuicioso respecto de la participación del género femenino en la Edad Media, entonces a de árbol permanecería una visión falseada de las mujeres. Texto 4. Los especialistas en estrategia política resaltan que Javier Milei imita el formato de comunicación de lo que llaman nueva derecha, como los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Pero también Hugo Chávez se caracterizaba por insultar a sus adversarios. En todo caso, la agresividad discursiva de la política habitualmente se relaciona con los gobiernos populistas. Más allá de su ideología, utilizan como norma comunicacional el efectismo y la simplificación de la realidad entre buenos y malos. En principio, porque mi ley es distinto, no estrategia. Primero está el impulso psicológico que lo lleva a hacer, como es, recién después llega la estrategia de su ministro Santiago Caputo, que intenta acomodar las eventuales patologías de su cliente a las necesidades del gobierno. Por ello, sería injusto tanto para Milei como para los Trump del mundo cualquier comparación en ese sentido. Nadie salvo él agrede a la razón perdón, a razón de un insulto cada 2 minutos. No hay otro líder que postule el anarcocapitalismo como proyecto social y económico y puede que Trump, Bolsonaro y Chávez y otros como ellos tengan o hayan tenido derivas místicas, pero solo Javier Milei cree haber recibido directamente de Dios la misión de salvar el planeta del maligno con la ayuda de su hermana Karina, la reencarnación de Moisés, según dice, y de su perro Conan, quien oficia, según los hermanos de intermediario celestial, con el uno. Texto B. El liderazgo de Javier Milei se cimienta en una lógica distinta: orden en las cuentas y en las calles, audacia para avanzar y ruptura de la cordialidad entre adversarios. En este esquema, los otros no son enemigos, son culpables. Eh, Se muestra como un fanático de su ideal, de su lucha por la libertad. También por eso es violento con los tibios o tímidos que desconectan lo que piensan de lo que hacen o pueden hacer. Mientras algunos observan sus gestos como excentricidades o teatralidad, lo cierto es que ha logrado consolidar un modelo de conducción firme anclado en resultados macroeconómicos iniciales, performance del conflicto permanente, una narrativa de restauración del orden y ataques certeros a rivales reales o creados para agredir. El espíritu es liderar en base a ir contra la corriente, contra el sentido común instaurado en las últimas décadas para generar sorpresa frecuente. Una batería de hechos potentes y palabras asombrosas en creación de corrupción que ayuden a forzar escenarios complejos, difíciles de interpretar para el ciudadano y adicionalmente que requieran de voceros políticos que digan lo que digan, no hagan lo que hagan, sufrirán un desastre. Bien, iniciamos entonces unos minutos para trabajar. Pero inicien, por favor.
Bien, muchachos, vamos a soltar las claves de este ejercicio. Número uno, el punto de discrepancia entre ambos autores respecto a Javier Milei es A de árbol, eh, la existencia de una estrategia política de forma comunicativa. Dos, a partir del modelo comunicativo sugerido por A, el texto A, se infiere que Hugo Chávez y Javier Milei, entre Hugo Chávez y Javier Milei hay semejanza. Eso sería lo peor que le pueden decir a Milei, ¿no? Tres, con relación a la postura de A, se desprende que los gobiernos populistas A de árbol desarrollan dicotomías insolubles. Cuatro, de acuerdo con B, se colige que Milei es violento con los tímidos porque A de árbol no son radicales y, perdón, no son radicales en las ideas y acciones que propugnan. Debería ser los tibios más que tímidos, ¿no? Que es más bien el término que se ha intentado usar. Cinco, se puede inferir que parte de la efectividad de Javier Milei, según las ideas de B, se deriva de colocar en el centro de discusión el desorden y caos instalados ante su llegada. 6. En el texto A, el vocablo patologías connota se de casa, actos o palabras desentonadas. 7. La expresión ruptura de la cordialidad se opone al concepto de dedo, concertación. 8. Para B, el texto B, si Milei no se mostrase o pensase como un fanático idealista, probablemente de dedo. Bien, hay dos textos en inglés, vamos a dictar las claves rápidamente. Uno, what is the central topic of the text? La respuesta es E de examen. The Peruvian government's decision not to reduce the protected area of Nazca Lines. Dos, the word operations implies the concept of A de árbol work. Tres, it can be inferred that Peruvian government's reveal of the project's area decision was influenced by FECASA concern about possible damage of Nazca lines. 4. It is reasonable to assert that the Peruvian government decision to reduce the Nazca lines protected area, A de árbol, was initially based on studies that identified areas of true heritage value. 5. If the technical panel's researchers yield consensus of future zoning, then B de barco, ¿sí? The protected area could be readjusted based on scientific and cultural assessments. Del passage 2, número 1, the main idea of the text is that es... perdón, tengo aquí un segundo, que tengo aquí el solucionario, porque por alguna razón no se copiaron. Sí, la número 1 sería la C, ¿sí? The Scully effect that has encouraged many women to pursue STEM-related careers. 2. The antonym of the word confronting is C también, avoiding. 3. It is inferred that a young woman mentioned by Gillian Anderson is B de barco, identified with the protagonist of X-Files series. 4. It is consistent to state regarding Scully character that 4. Dedo, Dedo, she influenced many women to choose STEM careers. 5. If more child characters like Scully appears regularly on popular television shows, then B de barco, the public perception of women in science could improve significantly. Muy bien, muchachos, ya estamos en hora, les agradecemos mucho que estén aquí y les deseo muchísima suerte este domingo en su examen. Que les vaya muy bien, hasta luego, chao, chao.